Hace su arribo a este auditorio Forjadores de la Unidad Sindical el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor Genaro Martínez Reyes, acompañado de sus distinguidos invitados especiales. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México les saluda y brinda la más cordial de las bienvenidas a este importante conversatorio titulado Un siglo de fraternidad y unidad, legado histórico del CEMSEM, actividad que reviste una gran relevancia para nuestra organización gremial, puesto que señala el rumbo del porvenir sindical a 100 años de haberse fundado la Sociedad Mutualista Ánfora en 1926. Preside este conversatorio el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor Genaro Martínez Reyes. Le acompañan en el estrado de honor la maestra María Magda Méndez Navarro, maestro Álvaro López Espinosa, maestro Esteban Ranulfo Vivero Castañeda, maestro Herminio Eduardo González Zamacona, saludamos con gusto y emoción a las delegadas y delegados sindicales de las 14 regiones. Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. Este conversatorio forma parte de una cantidad de actividades que nuestro líder, el profesor Genaro Martínez Reyes, tiene a bien realizar para conmemorar 100 años de la fraternidad y unidad sindical. Esas 20 profesoras y esos 5 maestros que formaron la Sociedad Mutualista de Maestros Ánfora tuvieron como legado siempre una sociedad mutual, siempre ayudar al compañero, a nuestros hermanos de clase y nuestros hermanos de profesión. Y esta es la parte que arraiga y que nos hereda también nuestro líder sindical en este trienio. Por eso, muchas gracias, señor secretario, por tener en este escenario a grandes personas que forman parte de la historia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Sin más preámbulo, arrancamos con nuestro conversatorio. Decía Paulo Freire que el acto de educar es intrínsecamente un acto político. En consecuencia, la labor educadora del maestro implica necesariamente una postura ideológica, filosófica y, por supuesto, política. Por tanto, no es de sorprender que a través de la historia existan numerosos docentes que han sido líderes de movimientos y aún revolucionarios. Recordemos, por ejemplo, que existía una gran presencia de estudiantes normalistas en apoyo y respaldo a las huelgas magisteriales. Incluso el profesor Agripín García Estrada o la profesora Clara del Moral participaban como estudiantes en estos movimientos. Pero también es necesario considerar el ambiente político y social en lo que se desarrollaron las primeras asociaciones magisteriales. Debido a lo anterior, ¿qué tanto influyeron en el pensamiento individual, el ambiente político interno y externo en la conformación de agrupaciones sindicales? Maestro Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes me hicieron favor de invitar. Muchas gracias a la audiencia. La influencia del pensamiento fue determinante. Teníamos en esos momentos la influencia todavía
de los héroes independentistas y más reciente la influencia de los héroes revolucionarios. Y evidentemente había una gran influencia de los mayores hacia los jóvenes, de los padres de familia a los hijos, era una influencia muy importante, y más aún era de los maestros a los alumnos. Entre los maestros no solo me refiero a los maestros del aula, me refiero a los grandes maestros, como Antonio Caso, como Alfonso Reyes, como a José Vasconcelos, que eran fuentes de inspiración y además motivaban a la acción. En esas fuentes abrevaron precisamente nuestros muy reconocidos líderes del momento, encabezados por don Agripín García Estrada. El ambiente político, desde luego, era muy importante. Las situaciones eran muy restrictivas en cuanto a la pobreza, en cuanto a la oferta, en cuanto a las relaciones laborales, no había ninguna experiencia. No había sindicatos, es decir, había, pero muy pocos. No había ninguno de tipo magisterial, de forma tal que la creación de Ánfora vino a cubrir un espacio, vino a resolver necesidades. No fue una aventura, no fue una imitación, porque no había los sindicatos. No fue una intención de protagonismo, fue el sentar las bases para iniciar la lucha sindical. Muchas gracias. Excelente su participación, mi maestro. Muchas gracias por heredarnos esta historia a todos los presentes. Maestra Magda. Creo que ese pensamiento, buenas tardes, gracias por la invitación, maestro. Creo que ese pensamiento individual nace en las aulas, nace en el aula en donde el maestro se siente solo, abandonado, un salario muy pobre, la reducción del salario, la situación médica en donde una ley de accidentes de 1904 es la que le ayuda o las que la saca adelante. Entonces, viendo esa situación en el aula solo, pues creo que ese pensamiento va creciendo, el colectivo va juntando esas ideas y surgen ahí precisamente los líderes que saben proyectar esa seguridad para mejorar las condiciones. En esa situación, pues las agrupaciones efectivamente empiezan a crecer de una mutualidad organizada hasta llegar a una liga de maestros, es porque en las calles se forjaron esas ideas. El ambiente político, el ambiente económico, la situación en las aulas hizo que este movimiento que se volviera una organización legalmente constituida, que pudiera hacer que las condiciones de los maestros mejoraran. Eso movió al maestro. El maestro es un agente de cambio. El maestro no se podía quedar en el aula, en su escuela, a llorar los problemas. Lo que hizo él es actuar. No podía quedarse así cuando es como les repito, un agente de cambio. Tenía que demostrar que su situación no podía quedarse así, tenía que avanzar. Avanzó hasta un gran sindicato como el que tenemos ahorita. Y por lo que estamos festejando 100 años de historia. Muchas gracias, maestra Magda. Maestro Herminio. Muchas gracias al señor secretario general por la invitación a este conversatorio. A todos ustedes, compañeros y compañeras maestras, en especial la presencia de mis camaradas del Movimiento Democrático Magisterial que están presentes. Efectivamente, la influencia del ambiente político en la conformación de las organizaciones influye sobre todo a partir
de la posrevolución y el caudillismo que campea en la primera veintena del siglo pasado. Esto crea en la posrevolución un ambiente de confrontación, situación que por otro lado se refleja en la sociedad misma. El nacimiento de las sociedades mutuales como producto de la revolución industrial da como resultado precisamente el hecho de que sean los trabajadores quienes se agrupen para la defensa de sus derechos, en busca de una mejor calidad de vida. Hay influencias no solo internas, sino externas. No solo la Revolución Mexicana, la propia Revolución Rusa, recién naciente el siglo XX, tiene una gran influencia, de suerte tal que una gran cantidad de compañeros militan en el Partido Comunista. Esto tiene que ver, sin lugar a dudas, en la formación de estas organizaciones. Muchas gracias, maestro Herminio. Maestro Ranulfo. En primer lugar, agradecerle al Comité Ejecutivo actual, en voz de su secretario general, el maestro Genaro Martínez Reyes, esta invitación. Y el placer de estar con compañeros, los profesores retirados. A veces ya tenemos menos contacto con la gente que está todavía frente a la docencia, a la administración escolar, a la supervisión, en fin, a todo lo que es el quehacer educativo. Yo quiero señalar algunas cosas muy concretas y dada la escasez de tiempo, lo voy a tratar de hacer en píldoras, en compacto, muy compacto. La forma de agruparse de las personas que realizaban algún trabajo individual no tenían esa oportunidad de empezar a formar comunidades de grupos, de gremios, de personas que podrían formar mutualidades y llegar concretamente a establecer un proyecto de colectividad. Hay dos cosas importantes en lo que se acaba de mencionar. Políticamente, el país terminaba un proceso de revolución calórica, de fuego, de armas, y entraba un proceso de institucionalización congregando a las distintas facciones en lo que fue la Constitución de 1917. El Estado de México en ese momento, en la década de los 20 a los 30, vivía también una situación muy inestable. Como un dato curioso, en menos de un año y medio tuvo 5 gobernadores, ¿sí? Empezando con Agustín Millán y terminando con los Gómez, al grado de que a ese periodo también se le llamó gomista. Yo ahí lo dejaría, y eso fue influenciable en toda la gente que estaba en un proceso de construcción de un proyecto sindical. Muchas gracias, maestro Ranulfo. Pasamos a la siguiente pregunta. Previo a la creación del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, los profesores estatales formaron parte de la agrupación nacional denominada Sección 15 del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, mejor conocida por sus siglas como STERM. Posteriormente, de la Sección 17 y Sección 50 del recientemente creado Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación en 1943. Sin embargo, hubo desacuerdos por el poco apoyo e interés del Sindicato Nacional a las necesidades de los maestros estatales. Es por ello que se acordó crear una organización sindical independiente del CENTE. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta determinación? Vista en retrospectiva, ¿la alternativa de formar una organización sindical independiente de la Federación fue una decisión acertada de aquellos primeros líderes magisteriales? Maestra Magda. Por supuesto que sí.
Esa ruptura no obedece a un capricho, a un enojo, a una envidia de una gente naciente. Esa ruptura fue para sobrevivir como gremio. Estábamos ahí, pero no estábamos. Estaban las peticiones, pero las peticiones de los maestros estatales no aparecían, no nos dieron respuesta. Es por eso que yo entiendo que llegó el momento que tuvieron que tomar decisiones y la decisión fue muy acertada, pero voy a dejar a un lado la historia, me voy a venir muy rápido a un ejemplo muy claro. Tuvimos una vanguardia democrática increíble. Nosotros en 2002 comenzamos a votar de manera universal, voto secreto, y la gente apenas en el 2021 fue por decreto, tuvieron que votar de esa manera a sus comités, a sus dirigentes. Y aquí en el Estado de México, apenas el año pasado, la sección 36 pues, logró votar así. Imagínense la diferencia que tenemos de una democracia en nuestro sindicato. El otro ejemplo, bueno, es algo que nos sucede caminando por Villada. El año pasado, hace 2 años, nos encontrábamos en las oficinas de la sección 17 aquí en Toluca. Y es curioso, pero su manta de demandas rezaba que exigían la homologación de prestaciones como las tienen los estatales. Bueno, entonces a veces nos preguntamos cuando nos quejamos de que la federación está mejor. No, debemos de ser realistas, debemos de atesorar lo que tenemos. Y mira, no es ahora sí que tomé la foto, dije, seguramente me lo van a preguntar. Ay, se quedó creo que en la bolsa. En la bolsa dice, o sea, está la fotografía. Algún día te la voy a pasar para que Muchas gracias, maestra. La veas. Gracias, maestra Magda. Maestro Ranulfo. Bueno, este ha sido un asunto político muy importante en el país. El CENTE, como bien lo mencionó la maestra, se funda en 1943, pero el CENTE tampoco era una oportunidad para todos los maestros del país. Y como no había todavía un sistema educativo consolidado, estaba en un proceso todavía de formación, de integración, las entidades, en uso de las facultades constitucionales que tenían que dar también servicios escolares, servicios educativos a sus estados en sus entidades. Esto permitió que no solamente el Estado de México construyera un proyecto de sindicato estatal, sino que hay muchos otros estados que tienen también o que tuvieron movimientos sindicales para no estar exactamente en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claro que políticamente esta situación convenía tanto a los gobernadores como a la propia presidencia de la República. Por eso, en algunos momentos, tuvieron que tomar decisiones de afiliarse o no afiliarse al CENTE. Por ejemplo, el estado de Veracruz, igual que nosotros, no se afilió con sus secciones al CENTE. Es más, los veracruzanos, y espero que no haya nadie aquí lo tome como ofensa, pero dicen, cismáticos, ¿no? Son entre ellos mismos se dividen a veces las organizaciones sindicales. Bueno, la temperatura en esos lugares permite hacer esas y otras cosas más, ¿no? Entonces, en el Estado de México, afortunadamente, hubo un grupo de sindicalistas que nunca perdieron la perspectiva de constituirse en un sindicato independiente. Muchas gracias, maestro Ranulfo. Muy interesante su comentario. Sí hay una jarocha y está sentada aquí, maestro. Ya no le van a dar la palabra. Estamos en un ambiente familiar, estimadas compañeras, estimados compañeros, disculpe. No. Maestro Alvarito. De ninguna manera, ¿eh? Muchas gracias.
A mí me parece que fue acertada definitivamente, no solo acertada, fue adelantada a sus tiempos. Esta decisión se tomó hace 60 años, Ánfora lleva 100, pero al haberse tomado esta decisión tiene 60 años. Me parece que es más fácil la atención de necesidades regionales que de necesidades nacionales. Es importante porque hay más identidad de los propios maestros con su tierra, con su gente, con el servicio a sus paisanos. Es importante porque los intereses y las necesidades están bien identificadas, no están tan dispersas, es más fácil evidenciarlas. Por otra parte, creo que fue bastante acertada y por eso digo que adelantada a su tiempo, porque imaginémonos cómo estaríamos si hubiéramos seguido en el CENTE. Seguramente seríamos varias secciones, tal vez importantes por el número de maestros, pero al fin y al cabo, dependiendo de un órgano central y con la misma desatención, si bien nos iba, si no es que mayor. Por eso creo que fue muy afortunada la decisión de crear un sindicato propio, no solo propio del Estado de México, propio de los maestros, porque esto nada más es de maestros, no es de todos los que participan en el servicio educativo, es propio de los maestros. Y no de todos los maestros del Estado de México, es propio de los maestros que están prestando sus servicios bajo la administración del gobierno del Estado. Y además es un sindicato independiente. No dependemos de ningún órgano central, no tenemos autoridad. La única autoridad que tiene este sindicato es la soberanía de la base magisterial. Qué bonito, maestro Álvaro, muchas gracias. Maestro Herminio. Gracias. Si fue o no fue una decisión acertada, ha sido el tiempo el que nos da la respuesta. Si no olvidamos que en la época cardenista, básicamente, se constituyen los sindicatos corporativos, esto es, los sindicatos que responden a la ideología del grupo dominante. Si fue acertado o no fue acertado no lo sabemos. Lo que sabemos es el resultado de ello. ¿Sí? Y el resultado de ello es la conformación de un sindicato que lucha por reivindicar los derechos de sus agremiados. Si fue acertado o no fue acertado, bueno, esto enfrentó a los propios líderes en los años 40. Había quienes estaban porque se siguiera siendo parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como sección 50. Pero había también quienes apostaban a que se constituyera una organización gremial que solamente atendiera al magisterio del Estado de México. El resultado lo tenemos ahora. Un sindicato de gran fortaleza que, como dice Magda, ahora ya no tenemos el problema de que los federales ganaban más que nosotros. Ahora se han invertido las cosas. Por tanto, los resultados son los que nos dan la razón. Gracias, maestro Herminio. Y eso es, por supuesto,
gracias a la historia viva del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, que ha servido a bien para sus maestras y sus maestros de la base. Pasamos a la tercera pregunta. La historia sindical del CEMSEM, desde sus inicios, ha defendido la premisa de la unidad como uno de sus más importantes elementos de organización. Es una palabra que representa una bandera de lucha y es también fundamento filosófico de todas las administraciones sindicales, las 24 con la que está corriendo ahorita. La pregunta ¿es la unidad del magisterio tan importante para lograr mejoras para las maestras, los maestros y sus familias? ¿Qué representa para cada uno de ustedes, panelistas, la unidad? Maestro Herminio. La unidad como premisa importante para el logro de metas, objetivos y fines del sindicato es sin lugar a dudas importante. Entendida la unidad como la convicción de que todos vamos en pos de un fin común. No hay que confundir la unidad con la uniformidad. La uniformidad pretende que todos pensemos igual. La unidad permite tener diferencias al interior, pero buscando siempre un fin común. No se puede hablar de unidad cuando quienes piensan diferente al grupo en el poder, lo que hacen es reprimir o cooptar, en lugar de debatir, de dialogar. Esa es la manera de construir la unidad, dialogando, debatiendo, discutiendo y finalmente hallando una razón común que nos identifique como miembros de una colectividad que busca el bien común. Por tanto, la unidad no puede reducirse a una bandera solamente. La unidad tiene que ser necesariamente una acción permanente de los líderes hacia las bases. Es importante que la unidad se dé entre sus dirigentes y las bases que son las soberanas. Gracias, maestro Herminio. Cuando iniciábamos con este trabajo, nos decía el señor secretario, el maestro Genaro Martínez Reyes, la pluralidad es la sal y la pimienta del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Muchas gracias por su aportación. Maestro Álvaro. Muchas gracias. Si partimos de la base de una definición de unidad que tal vez sea aceptada por muchos, de que es un conjunto de elementos diversos pero congruentes en lo esencial, pues entenderemos que en cualquier ente, objeto, persona u organización, requerimos de esa unidad porque precisamente es lo que permite caracterizar su esencia. Y si no contamos con esa unidad, estamos en riesgo de perder la esencia. La unidad es el punto de partida y el punto de llegada para precisamente llegar al acuerdo de las mayorías. Si no existe unidad, nunca llegaremos a un acuerdo y siempre estaremos dispersos. La unidad se fortalece con la identidad se forja con la historia, con la lucha por la conquista y la defensa de los logros, y se expresa a través de símbolos como el nombre. En el nombre del sindicato está quiénes somos, como en el escudo,
En el escudo dice lo que hacemos, como el lema. En el lema dice por qué, con quién es nuestro compromiso, y en el himno habla de nuestras tareas diarias. En un modelo de administración moderna se diría que ahí está nuestra visión y nuestra misión. Estos símbolos se convierten en identidad y también en unión. La unidad de nuestro sindicato no es un dogma. En nuestro sindicato ha sido conquista, es conciencia, es compromiso, es sentido de pertenencia y es orgullo de identidad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestro Ranulfo. Bueno, toda toda organización le es indispensable tener como elemento definitivo la unidad. Sea una organización económica, una organización política, religiosa, cultural, cualquier tipo de organización sin unidad y es inexistente. Son los elementos, los individuos, cualquier otra situación diferente a la unidad. Mis compañeros han explicado muy didácticamente todo esto de la unidad. Miren, todas las organizaciones en el mundo buscan la unidad. Si vemos problemas contemporáneos, requieren unidad, porque de otra forma no pueden hacerlo, no pueden conseguir sus fines, sus propósitos, sus objetivos. Entonces la unidad es el cemento que fusiona, que une cualquier actividad de cualquier organización. Desde la familiar, que a veces es necesario tener una unidad de familia, tener una unidad de escuela, tener una unidad de magisterio, tener una unidad de cualquier naturaleza, y socialmente las personas buscamos organizaciones que nos garanticen nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras intenciones. Si somos creyentes, buscamos la iglesia que mejor se acomode a nuestro credo. Si somos estudiantes, buscamos la institución que mejor responda a nuestra perspectiva de futuro. Si estamos en una organización sindical, pues tenemos que definir que nuestra organización sindical es el espacio idóneo para realizar propósitos y objetivos de una institución que es un sindicato. Y nosotros, pues, creo que hemos logrado muchas cosas. Gracias, maestro Ranulfo. Compañeras, compañeros maestros, es el momento justo de que puedan hacer preguntas a nuestros distinguidos panelistas en la tarjetita que les hicieron llegar a la entrada. Van a pasar edecanes para hacer llegar sus preguntas. Continuamos, maestra Diente. Gracias, maestro. Maestra Magda. Para mí la unidad, ¿qué significa? Creo que es la búsqueda del bienestar para todos los integrantes de un sindicato. Pero esta búsqueda no va a ser, la idea de esta búsqueda no va a ser la misma para todos. No vamos a, el que busquemos el bienestar para todos los agremiados no significa que lleguemos al objetivo de la misma manera. La pluralidad de estas ideas va a hacer que nutra esta unidad. Necesitamos llegar a acuerdos y entonces al llegar a acuerdos tenemos ahí la unidad. Pero lo maravilloso de esto es que la unidad se materializa y la vemos. Siento que la unidad ha dado la respuesta, por ejemplo, en un centro de rehabilitación. La unidad que tenemos en un sindicato ha dado respuesta en las becas para hijos de maestros. Y eso es lo maravilloso, que la petición que hacen los agremiados
se materializa en que nos ponemos de acuerdo, no importa cómo lleguemos, pero vamos a llegar a lograr el fin. Y el fin se materializa, se siente, la unidad la tenemos que entender como algo que se siente. No vamos a ser iguales, pero vamos a lograr el bienestar del gremio. Creo que en ese sentido, como sindicato, nuestros comités ejecutivos, todos nuestros líderes lo han cumplido. Año con año han logrado colaterales que pensábamos que no se iban a poder poner de acuerdo cómo llevarlas a cabo, y al final resulta. Eso para mí es la unidad, los resultados que dan beneficio a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos con la última pregunta, compañeras, compañeros que nos acompañan en este auditorio, forjadores de la unidad sindical, nuevo en este edificio, su primera actividad de este tipo de conversatorio, y con estos panelistas, pues ya podríamos llamarlo emblemático auditorio forjadores de la unidad sindical. La última pregunta, compañeros panelistas. En sus inicios, las asociaciones y organizaciones sindicales tenían como base filosófica la práctica de la colectividad, como fundamento de sus propósitos. Los discursos de los líderes apremiaban a que era indispensable la lucha colectiva para subsanar necesidades comunes y lograr beneficios para todos. Esta visión de colectividad se afirmaba en la pertenencia a un sindicato, que se concebía como el fruto de la organización de individuos e instrumento de lucha para cada uno de ellos. El colectivo era lo importante, era en la colectividad donde se podía trascender. Esta noción parece haber cambiado con el paso del tiempo, con el avance del capitalismo y la economía global. Todo esto fue permeando la idea de que lo más provechoso era la individualidad, la competencia y la autorrealización, por encima de los intereses colectivos, nacimiento de nuestra sociedad mutual, ¿verdad? Por supuesto, esta idea afecta también la manera en que el afiliado se relaciona con su sindicato. Pareciera que el sindicato no se concibe ya como la suma de intereses colectivos. Por el contrario, parece que la colectividad no importa y solo interesa el qué puede hacer el sindicato por mí y para mis intereses personales. Ante esto, les pregunto, ¿ha cambiado la noción social de lo que debe hacer un sindicato? ¿Estamos ante un cambio de visión que privilegia el individualismo sobre el gregario en la lucha sindical? Maestro Ranulfo. Voy a citar una frase del presidente Kennedy, que alguna vez dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Si hacemos esa analogía, yo empezaría esta breve disertación preguntándonos a todos los presentes, ausentes, que estén en otra parte, ¿qué podemos hacer por nuestro sindicato? Y no qué nuestro sindicato puede hacer por nosotros. Eso transformaría radicalmente esta relación entre comités ejecutivos, dirigencias sindicales y profesores. Yo estuve 55 años en el ejercicio profesional y pude observar que en una cultura política no emanada de la organización sindical, sino en general, este país nos acostumbró mucho a esa parte de qué nos va a dar y nosotros qué le podemos dar. Esto tiene que transformarse y se está transformando. Las organizaciones, cualquier organización, tiene la necesidad de que sus elementos, de que sus miembros colaboren y cooperen con ella. Y a su vez, la propia organización debe servir para que se pueda facilitar eso.
Creo que hay una gran oportunidad de fortalecer la educación sindical. Esa sería una opción con la que podría trabajarse para que nuestros compañeros pudieran nuevamente tener la responsabilidad de dar algo por su organización sindical. Ahí termino. Ahí la dejamos, dice el maestro. Gracias. Maestro Herminio. Si partimos del hecho de que el nacimiento de las organizaciones gremiales tienen como fundamento el colectivismo, o sea, una idea en la cual todos tenemos un compromiso con nuestro semejante, sea este nuestro vecino, nuestro camarada de trabajo, etcétera. Sí podemos decir que a partir del último periodo de la globalización, porque parece estarse muriendo el periodo de la globalización, ese periodo y su modelo económico, lo único que hicieron fue precisamente cambiar la visión del colectivismo por el individualismo, ¿sí? Efectivamente, lo citado por Ranulfo Vivero es cierto, ¿sí? Si cada uno de nosotros en nuestras organizaciones, en lugar de pedir, damos, en lugar de recibir, aportamos, entonces fortalecemos. Sí es importante señalar que es el grupo en el poder finalmente quien determina las vías a través de las cuales los trabajadores deben de seguir. Y desgraciadamente, en muchos casos, los sindicatos son el tambor de eco de esas políticas que dicta el grupo en el poder. Gracias, maestro Herminio. Maestro Álvaro. Muchas gracias. Pues qué gusto que estemos estrenando auditorio. Mi respuesta ojalá que no se deba a que ya pertenezco a generaciones del siglo pasado. Creo que no ha cambiado la visión, ni veo venir en un futuro inmediato el cambio de paradigma del sindicalismo. Creo que todos hemos entendido que el sindicato en su noción básica es un conjunto de personas organizadas para conquistar y defender sus propósitos de creación. Para mi opinión, desde la parte inicial, el sindicato tiene una visión de colectivo que está integrado básicamente por dirigentes, por base magisterial y por colaboradores. No entendería yo a un individuo que fuera al mismo tiempo las tres cosas. Entonces creo que, si bien es cierto que el capitalismo influye en estas concepciones, pues le pega más a los iniciados en el tema sindical o a los que no les interesa, porque quien se adentre un poquito en estos temas pues lo entenderá que es precisamente con base en el colectivo. Pero también debemos de entender, como aquí ya han esbozado los compañeros, que si bien es cierto que es un conjunto de personas, no todos pensamos igual y que estamos de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Es decir, en toda organización hay mayorías, pero también hay minorías. Y así como las minorías respetan la opinión de las mayorías también tienen que respetar a las minorías.
porque al fin y al cabo en todos es importante el individualismo. Ni en las mayorías ni en las minorías se pierde el individualismo y siempre debe de ser respetado. Yo creo que en nuestro sindicato, como en muchos otros, nos hace falta trabajar un poco en eso. Sí hay respeto a las minorías, pero no se han creado las suficientes áreas de oportunidad para desarrollar esas inquietudes de las minorías. Y el ser minoría no significa que se opone a la mayoría, simplemente es diferente, pero no se contrapone. Y el apoyar a estas minorías tal vez ayudaría a fortalecer al sindicato, incluso a darle brillo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Álvaro. Compañeras, compañeros maestros. Perdón, nos falta una respuesta. Maestra Magda, por favor. Es cierto que el capitalismo está devorando al colectivo. También es cierto que a partir del 2014 los compañeros maestros llegaban a las escuelas diciendo, algunos por supuesto y una minoría, que ellos no le debían nada a nadie porque se habían ganado la plaza, el espacio. Y sí, era un mérito individual, tenían razón. Lo paradójico es que cuando llegaba el cuadernillo de logros, querían saber qué les tocaba, porque el sindicato había trabajado por ellos. Es ahí donde entendemos que si no tenemos el colectivo, si no lo hacemos como fuerza nuestro sindicato, ese cuadernillo que a veces apreciamos porque llevamos la cuenta, no iba a aparecer nunca. Entonces sí tenemos una falla, a lo mejor se ha fallado en la comunicación, ¿sí? No está en riesgo la comunidad de un sindicato, el colectivo no está en riesgo. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es incrementar y ahora ocupar las redes sociales para comunicarle al agremiado, al compañero maestro, que cuenta con un gran apoyo. Pero también viene la otra parte, en donde es responsabilidad de él hacer ver lo que tiene el sindicato para él, ¿sí? Es un trabajo en colectivo, es un trabajo de dos. El sindicato es fuerte, el sindicato no se va a acabar, la comunidad del sindicato siempre va a existir ahí. Lo que necesitamos es saberlo comunicar, ¿sí? Se trata, lo voy a leer, se trata de salvar la unidad, se trata de hacer entender que el colectivo nos va a garantizar el bienestar de nuestras familias magisteriales. Así es como lo veo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Magda. Compañeras, compañeros maestros, si alguien falta de hacer llegar sus preguntas, es el momento preciso para hacerlo. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a la segunda parte, las preguntas de nuestro dilecto auditorio. La primera para la maestra María Magda Méndez Navarro. Pregunta el público, maestra. En un gremio en el que alrededor del 70% de afiliados son mujeres, ¿qué papel han jugado las compañeras maestras, esas mujeres en el devenir histórico de nuestra organización gremial? Como sindicato, ¿hemos valorado adecuadamente su participación y cuál considera que sería su proyección a futuro? ¿Qué somos para el sindicato las maestras? Yo creo que somos el motor, el impulso, la esencia vital que mueve a este gran organismo. Creo que eso somos. La presencia de nosotras en el sindicato no es un acto de accesorio, no es un acto reciente, ¿sí? Nuestra presencia fue fundacional. Estuvimos en
la mutualidad en mayoría, estuvimos en la Liga de Maestros en mayoría. Inclusive hay un dato interesante, en la Dirección de Pensiones de ISEMIN fue una mujer, la primera que llegó como consejera. El segundo fue el secretario general, el maestro Agripín García Estrada. Entonces, de ese tamaño es la presencia de las mujeres en el sindicato de maestros. ¿Nos ha hecho justicia la revolución? Digamos que sí, porque las votaciones se llevan a cabo por nosotros, porque nosotros elegimos prácticamente como mujeres, como maestras, a nuestro comité ejecutivo, pero nos falta más. Y a lo mejor será un comentario que alborote esta situación de las mujeres, pero adelante, mire, maestra. Vamos a hablar de equidad, sí, no vamos a hablar de igualdad. Yo creo que haría falta que en nuestros estatutos se hable de equidad para elegir un comité ejecutivo estatal y que el 60% sea para las mujeres, ¿no creen? Porque esa es la razón, precisamente esa es la razón de que nosotros movemos la maquinaria del CEMSEM. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias por su participación. La siguiente pregunta que hace el dilecto auditorio va dirigida para el maestro Esteban Ranulfo Vivero Castañeda. Maestro, yo creo que lo conocen. Yo creo que sabe que usted fue el forjador de ISEM Tejupilco y Chalco. También una institución que nace por nuestro querido Germán García Moreno Beltrán, quien tuvo la inteligencia de buscar un espacio, un instituto como este para los maestros, ¿verdad? Para allá va más o menos la pregunta, mi maestro. Dice, hace más de 2500 años, decía Heráclito que lo único que permanece constante es el cambio. Desde el inicio de las asociaciones docentes, el sindicalismo mexiquense ha transitado por múltiples cambios, debiendo adaptarse a la época, a las situaciones económicas, sociales y, por supuesto, a los vaivenes políticos. Desde su perspectiva, mi maestro, ¿cuál es la línea de trabajo que debería tomar el CEMSEM para adaptarse a los cambios históricos que se susciten en el futuro? Bueno, primero estoy orgulloso de este sindicato que fue mi sindicato. Bravo. Gracias. Lo que acaba de mencionar la maestra, para algunos fue criticable, pero para los que no criticamos esas decisiones, son lo que ha permitido grandes logros en esta organización sindical y en esta política educativa y en este sistema educativo del Estado de México. A la par de las demandas sindicales, se fueron dando respuestas de orden administrativo para ir construyendo instituciones, ir formando instituciones. La normal superior, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación y una serie de cuestiones que han sido muy importantes. Este estado es el pionero en la inscripción adelantada que se llamó Sistema Automático de Inscripción y Distribución en todo el país. Lo reconoció el secretario Fernando Solana. Este estado es el primero que genera un periodo sabático para sus docentes. Este estado hace por vez primera la emisión de documentos a los escolares certificados en sistema computarizado. Y aquí me pego a la siguiente parte de mi respuesta. Este magisterio ha tenido siempre la capacidad de cambiar frente a nuevas circunstancias.
Y ahora es una exigencia porque estamos viviendo una de las revoluciones tecnológicas más vertiginosas de la historia. Hoy los alumnos también les enseñan a los profesores. Ellos saben manipular mejor que nosotros estas maquinitas que traemos en los bolsillos. Hoy los alumnos consultan antes que nosotros algún tema que requiere el programa educativo. Estamos atrás de nuestros alumnos. Y esto nos lleva a que tenemos que dar un cambio ya, rápido, inmediato, para transformar nuestras formas de ejercicio docente frente a los alumnos. Y yo estoy optimista de que con una intervención sindical se puede lograr esto. Hay antecedentes como los que he citado de que se han logrado cosas que tienen incluso trascendencia nacional. Esta sería una nueva oportunidad. Pensar en el futuro. Muchas gracias, maestro Ranulfo. La siguiente pregunta del público va dirigida al maestro Herminio Eduardo González Zamacona. Maestro, en la base magisterial, ¿cómo se vive la unidad y la fraternidad en la cotidianidad y cómo el sindicato impulsa esos principios y valores a través de sus cuadros delegacionales? ¿Qué debería hacer el sindicato actualmente para potenciar la relación de la dirigencia con la base magisterial? Bueno, yo creo que debemos partir del hecho de que si yo aseguraba en anterior intervención que es el grupo en el poder el que determina los caminos sobre los que hay que transitar, son las organizaciones gremiales precisamente quienes son capaces de modificar este tipo de cosas, este tipo de dictados. Creo que una nueva relación entre la dirigencia y las bases tiene que pasar por una necesaria revisión de qué tanto la organización gremial está al ritmo del tiempo que está viviendo. No podemos vivir con los viejos paradigmas de que en las organizaciones gremiales solamente son los dirigentes los que determinan el camino a seguirse. Debe haber una nueva relación entre las bases y su dirigencia, un nuevo ejercicio democrático, un ejercicio democrático que permita reconocer en el otro, y esto lo aseguraba nuestro secretario general en la inauguración de estos trabajos. Hay que reconocer en el otro la capacidad de aportar para modificar. Ranulfo Vivero Álvaro López Espinosa hablaba de las mayorías y las minorías. Sí, es importante tomar en cuenta que en toda agrupación, que en toda organización, sea de cualquier naturaleza y en específico en las organizaciones sindicales, no todos pensamos igual. No todos tenemos la misma visión de cómo llegar a cumplir con los objetivos que nos hemos planteado como gremio. Por tanto, creo yo que una revisión necesaria de la actual estructura no solo es eso, necesaria, sino urgente. No se puede ya, con más de 100,000 maestros,
tomar determinaciones que solamente abarquen un grupo mayoritario. Porque las minorías también tienen la posibilidad y el derecho a aportar. Por tanto, esta revisión debe pasar por una nueva estructura de la democracia interna de nuestro sindicato. Si se han logrado a través de los años situaciones que parecían inalcanzables, es necesario ahora pensar en que más de 100,000 maestros deben tener voz y voto a través de una nueva estructura que permita a la dirigencia tener la posibilidad de escuchar a todas las voces, como lo asegura nuestro secretario general. Hay que tener en cuenta que el otro también existe. Muchas gracias, maestro. Y bueno, la última pregunta de nuestro auditorio para usted, maestro Álvaro López Espinosa. Históricamente, el sindicato ha cumplido con muchas de las necesidades de la base magisterial, pero, en ese sentido, ¿cuáles considera que han sido las políticas más audaces, los logros sindicales más trascendentes para el beneficio colectivo del magisterio estatal y cuáles rubros cree que falta aún por conseguir? Muchas gracias. Esta pregunta requiere de mucho tiempo para contestar. No solo esta, todas. Yo creo que servirían como para una conferencia cada una de ellas. Pero lo entiendo. No es posible, sobre todo por el tiempo de ustedes. En los primeros tiempos de nuestra organización gremial no había políticas. O sí había, pero no se llamaban así. Estaban implícitas. Yo lo entendería como tendencias que propiamente han sido permanentes en toda la historia. Una de esas tendencias pues es el inquebrantable compromiso de luchar por lo nuestro y por los nuestros. Eso fue desde el principio y sigue siendo, afortunadamente, hasta este día. Otra constante es que nos ostentamos o que el sindicato tiene derecho, tiene la facultad jurídica de ostentarse como representante de la base magisterial. Y esto es la base de su fortaleza. No es lo mismo ser el representante de 380 maestros que recibió Agustín González Plata cuando le transfirieron las escuelas de sostenimiento municipal al Estado, que ser el representante de más de 100,000 maestros. Evidentemente eso le da fortaleza y esto ha sido el arma principal de la lucha de todos los comités ejecutivos. Esa es la representación de la base, es otra constante que yo considero importante. Y desde luego la lucha por el mejoramiento. Nunca se ha dejado de luchar. A veces se ha logrado más, a veces se ha logrado menos, pero siempre ha habido logros en todas las administraciones sindicales. En cuanto a los logros, pues son innumerables. En cada periodo sindical, en cada comité ejecutivo hay logros importantes. Algunos pues son coyunturales, y cuando digo coyunturales no me refiero a menos importantes. No digo que solo se dan por una vez. La creación de Ánfora pues no se puede repetir todos los trienios. El reconocimiento jurídico tampoco. Un hecho importante que creo que a los que estamos en el panel por lo menos
a los caballeros, porque la compañera maestra es muy joven, como todas las mujeres, pero nos tocó trabajar en las secundarias por cooperación, en donde los maestros de horas clase no nos pagaba el gobierno, nos pagaban los padres de familia, y en donde ganábamos por hora 3 pesos o 5 pesos, o 8 o 12, según podían aportar los padres, y que escuché en muchos congresos y consejos la voz de reclamo que decía: gana más por alquiler por hora un caballo en la Marquesa que un maestro dando clases en las secundarias por cooperación. Era irónico, pero era cierto, efectivamente así era. Entonces, esto y lo que decía la maestra Magda es cierto, las nuevas generaciones no lo saben, es más, les parece risible, pero fue lucha y fue logro durante muchas gestiones sindicales. La asignación de una plaza base a los egresados normalistas, un logro muy importante, que solo tenía el Estado de México. En ningún lado se le garantizaba la asignación de plaza a los egresados. Hubo tiempos en que el gobierno necesitaba tantos maestros que los contrataba sin mayor trámite. Pero hubo otros tiempos en donde ya el gobierno no contrataba tantos maestros, y sobre todo por limitaciones presupuestales. Muchas cosas de las que yo he dicho, y creo que mis compañeros también, pero en mi caso, pues algunas las escuché de mis mayores, otras las leí y otras las viví. Por eso, con conocimiento de causa, digo que me consta que el sindicato de maestros gestionó fuertemente para que el gobierno aportara el presupuesto necesario para asignarle la base a todos los maestros egresados de las escuelas normales. Y así podría yo enumerar muchas cosas. Quiero decir 2 más. Por ejemplo, la construcción del edificio sindical. Y no porque sea muy importante lo material, que sí tiene su grado de importancia. No, lo digo porque representa una imagen de lo importante del logro. Pasamos de la etapa restrictiva, donde la oficina era el portafolio del maestro, después la cajuela del maestro, no todos tenían, pero algunos sí. Luego pasamos a espacios prestados, a espacios rentados, o a espacios propios, pero limitados, no suficientes. Y comenzamos a hacer adaptaciones, y comenzamos a ya no caber, y comenzamos a andar por aquí, por allá, hasta llegar ahora a instalaciones dignas, funcionales y hasta brillantes. Felicidades a quienes lo han logrado. Termino en el último comentario, que también refleja la dimensión de estos logros sindicales, el aumento salarial. Y no porque ya estemos satisfechos, creo que en ese aspecto nunca lo vamos a estar. No, lo digo porque pasamos de ser los maestros peor pagados del país en las épocas previas al reconocimiento jurídico del sindicato. El salario mínimo era de 3 pesos diarios. Los maestros ganaban 2 pesos en el Estado de México, mientras en otras entidades ganaban más, incluso hasta más de 10 pesos. Y pasamos ahora en donde, como lo decía el maestro Herminio, pues ya somos competitivos, estamos mejor que otros. Tal vez no somos los mejores, pero sí estamos en nivel equiparable con cualquier otra entidad. De este tamaño han sido los logros sindicales, y falta mucho por hacer efectivamente. Yo no quisiera referirme tanto en esta parte a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones, que son bienvenidas, que son deseables,
quisiera yo tocar una parte que siento también importante y delicada, lo que hemos perdido y que ojalá que podamos recuperar. ¿Qué hemos perdido? A partir de las reformas que todos conocemos, nuestro sindicato, como todos los homólogos, perdieron la capacidad de gestión en los ascensos, en los cambios de nivel, en los cambios de categoría, en los cambios de adscripción, que era una de las tareas importantes del sindicato. Sé que es muy difícil recuperar esto. Lo que yo estoy diciendo es que hay que poner el dedo en el renglón y no hay que quitarlo. Y hay que insistir, como muchas cosas, años y años y trienios y trienios, hasta que vayamos recuperando poco a poco lo que por derecho corresponde a un sindicato. ¿Sí? Creo que sería importante recuperar también, y ya que la maestra Magda mencionó al siempre bien recordado maestro Germán García Moreno Beltrán, en esa época nuestro sindicato pertenecía a una organización sindical internacional. Lo perdimos, o ignoro si continúa, pero necesitamos contacto con organizaciones homólogas nacionales e internacionales. Necesitamos darle nuevos aires a nuestros compañeros. Necesitamos salir de la endogamia, porque entre nosotros decimos que somos muy buenos, que somos los mejores, que estamos muy bien, pero lo decimos nosotros, porque estamos dentro. ¿Quién sabe qué digan los demás? Debíamos de tener una visión externa, y esto se lograría a través de estos intercambios. Estas cosas que en algún tiempo tuvimos y que lamentablemente se han reducido o incluso se han perdido. Y por favor apáguenme el micrófono porque si no, no voy a terminar. Nos gustaría que nos dejaran una reflexión, que nos dejaran un mensaje final para todos aquellos a quienes nos falta todavía conocer mucho más de nuestra historia sindical. Maestra Magda. Gracias, Dianita. Bueno, pues en este espacio quiero agradecer al maestro Genaro por la invitación a un siglo del Foro de Fraternidad y Unidad. Muchas gracias por esta invitación. A mis compañeros que se encuentran presentes, a lo mejor esto se divulga. Mi reflexión va en el sentido de que siempre queremos que el comité resuelva, que la comisión resuelva, pero nosotros, ahora sí, nosotros como agremiados necesitamos decirles cómo, porque a veces como comité no se encuentra la respuesta, pero como agremiado podemos darle la respuesta. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de crear un sindicato, de fortalecer un sindicato, y me dirijo al gremio, no a un comité, no a las comisiones, no es la responsabilidad exclusivamente del comité, del secretario. La responsabilidad de reconstruir y construir más por un sindicato es de todos, ¿sí? Tiene que llegar el momento en que cada uno de nosotros entienda que lo que le hace fuerte al sindicato somos los agremiados, lo que le damos la fuerza para poder negociar ante un gobierno, somos todos los que estamos abajo, como dicen, ¿no? Los que no estamos en el sindicato, palabra mal dicha, porque todos estamos en el sindicato. Entonces la reflexión va en ese sentido. Hoy no diría yo es que al sindicato le falta esto, al sindicato, al comité, no. Yo creo que vamos con los compañeros que están allá, que son agremiados, que cuando reciban el PANS, que está muy bonito, ya dijeron en las redes, que cuando recibamos el PANS nos los pongamos con orgullo, porque pertenecemos a un sindicato bien bonito.
Y no lo digo por tantos años de haber estado como delegada sindical, lo digo porque se siente. A veces los compañeros maestros conocen la fuerza que tiene un sindicato cuando tienen un dilema de salud, un dilema laboral. Es cuando dicen, ay, el sindicato sí sirve. ¿Sí? Tenemos que hacer esa reflexión. El sindicato somos todos y todos tendríamos que solucionar los problemas. Todos tendríamos que aportar un grano. Sí, está bien que le exijamos a nuestro comité porque es nuestro representante, pero también nosotros como agremiados tenemos que hacernos responsables y tenemos que exponer nuestras ideas. A veces nos tenemos que salir a la calle para que nos escuchen, pero también otras veces las puertas de este comité ejecutivo yo las he visto abiertas al diálogo, a la crítica, y que es lo más importante, que un comité, que el secretario general sepa aceptar la crítica y hacer de ella algo valioso. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Muchas gracias, maestra Magda. Maestro Herminio. Bueno, yo terminaría mi intervención con un mensaje a las bases, porque efectivamente el sustento de nuestra organización está ahí, en las bases. Decían en otros tiempos que la masa es masa hasta que llega un caudillo y la dirige. No es el caso. Ahora las bases están tan preparadas para proponer las innovaciones a la estructura de nuestro sindicato, que son ellos, que son ustedes quienes tienen que levantar la voz, quienes tienen que levantar la voz en sus escuelas, en sus zonas escolares, en sus departamentos regionales, ahí donde debe ser escuchada la voz de los maestros. Que los dictados no vengan de arriba para abajo, que los dictados ahora suban de las bases hacia los dirigentes, hacia la autoridad, hacia la burocracia educativa. Porque son ustedes, compañeras y compañeros maestros, el sustento más importante de la organización. Y ustedes, compañeras, si fueron las compañeras de Ánfora quienes despegaron este vuelo que ha durado 100 años, sean ustedes quienes sigan siendo lo que dice Magda, quienes muevan a la organización sindical hacia nuevos rumbos, hacia nuevos caminos y hacia un fortalecimiento que beneficie no solo al magisterio, sino, como dice nuestro lema, la educación al servicio del pueblo. Gracias. Gracias, maestro Herminio. Maestro Álvaro. Muchas gracias, maestra. Yo quisiera insistir en la cuestión de las minorías. Dicho de manera coloquial, creo que ahí tenemos una segunda oportunidad de una cosecha importante. Por protocolo, por costumbre, por rutina, hemos habituado a que las líneas de trabajo o las tareas señaladas
en los consejos y congresos están dados en los famosos resolutivos. Pero esto fue lo que acordó la mayoría, pero no se registró lo que dijo la minoría. Y no siempre porque no sea importante, a veces porque el tiempo ya se acabó, a veces porque ya nos tenemos que ir, a veces porque se interrumpió, etcétera, etcétera. Habría que revisar si es que se tiene el registro de esas ponencias, de esas aportaciones, incluso de temas que fueron muy discutidos y que a lo mejor en ese momento no eran tan prioritarios, pero que a la luz del cambio de los tiempos ahora pudieran ser tal vez hasta prioritarios. Aquí hemos dicho de la importancia de la participación de la base. Sí, a mí me parece que hay que insistir en eso. No sé cuántos elementos hay ahora en el comité ejecutivo, algunos cientos. Somos 100,000 y no todos participamos. Pero ¿qué pasaría si ahorita siquiera la mitad de los maestros quisieran participar? ¿Cómo le hacen? ¿A dónde van? ¿Qué puertas tocan? Sí hay que propiciar la participación, pero hay que generar los espacios de participación. ¿O qué entendemos por participación? Por participación entendemos asistir al desfile, por participación entendemos estar en los consejos y en los congresos. Pues eso es muy poco, ¿no? Perdón, dicho con todo respeto, porque yo tampoco lo hago. Y tampoco lo hice en mis tiempos porque tampoco tuve la oportunidad. Porque el mismo esquema solo privilegia la participación de la representación, porque sería imposible, sí, con este modelo. Pero hoy hay tecnologías y formas en que podría ser mucho más participativo. No tiene que ser solamente un consejo o un congreso anual o trianual. Puede ser que recibamos propuestas todos los días y a cada rato. No nos tenemos que esperar un año ni nos tenemos que esperar a los resolutivos. Tenemos mucho que hacer en ese sentido. Pero sí, como decía el maestro Herminio, pero con esta estructura, pues no podemos. Si ya los compañeros del comité ejecutivo y de las comisiones no duermen o duermen poco y duermen poco, comen poco, pues no, tampoco es posible que se haga de esta manera. Tenemos que innovar a un modelo de organización moderno. Hasta ahora hemos venido evolucionando conforme aumentan el número de maestros, aumentamos el número de carteras. Todo el crecimiento se ha dado de buena fe y seguramente con aportación de personas conocedoras. Pero ya no se requiere eso, se requiere un verdadero diseño de profesionales que conozcan las necesidades y las características para que efectivamente propongan cómo se da este modelo y sobre todo cómo queremos que participe la base magisterial. Porque si no, seguirá siendo discurso que necesitamos la participación de las bases. Finalmente, solo me resta decirles gracias. Y lo digo pidiéndoles que recuperemos el valor de la palabra gracias en su más extensa dimensión. De veras lo digo sinceramente, gracias al maestro Genaro Martínez Reyes, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro sindicato, y a todos los organizadores del evento, y a todos los que nos escuchan aquí y en otros momentos, en otros medios, gracias por regalarnos su tiempo para escucharme. Una disculpa porque creo que en algunos momentos abusé del tiempo. Seguramente algunos de ustedes pensarán que abusé también de las referencias históricas, pero creo que de eso se trataba. De lo que se trata en este evento y en los que ha habido en estas fechas es de celebrar 100 años, que es historia, 100 años de fraternidad y de unidad sindical.
Termino con el lema del Grupo Cultural Sociedad Mutualista de Maestros Ánfora, deseando a todos ustedes amor, luz y progreso. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestro Ranulfo. Bueno, me uno a los agradecimientos al maestro Genaro Martínez Reyes, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado, a su comité ejecutivo y a sus comisiones que vi trabajar muy de cerca en este trabajo. Quiero leerles una breve nota de un texto que leí hace algunos años y que me parece muy interesante porque lo que decía nuestra moderadora tiene la permanencia de lo que hablaba Heráclito. Estas notas son unas notas sobre el futuro. Son más filosóficas que técnicas. Para los que piensan que el mundo parece estar fuera de control, y no lo digo por lo que sucede en Irán y de Hormuz, el estrecho, para que se pueda hacer, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Pero mientras haya algo que hacer, por pequeño que sea, debemos hacerlo. Una idea puede movilizar a los individuos para que participen en una cruzada social en búsqueda de un ideal. La acción colectiva, cuyo propósito es volver a desarrollar la sociedad, solamente puede partir de la desesperación y la esperanza. A su vez, la desesperación proviene de la privación y la frustración. La desesperanza de las ideas que prometen. No existe falta de privación y frustración, aunque existe una falta de ideas que puedan movilizar a los desilusionados, los engañados y los carentes de incentivos para participar en la acción colectiva. Gracias. Muchas gracias, maestro Ranulfo. Sin lugar a duda, esta charla nos deja grandes enseñanzas, también grandes compromisos como sindicalistas. Considero que el compartir entre camaradas nos debe dejar a cada uno de nosotros una tarea impostergable: decidir desde nuestra condición de docentes y, por supuesto, desde nuestra condición de sindicalistas, ¿qué sindicato deseamos legar a nuestros sucesores? Y, en consecuencia, con el profesionalismo y responsabilidad que caracteriza al gremio magisterial, contribuir con ánimo fraterno y de unidad, principios, al engrandecimiento de nuestro querido y amado Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Maestro Herminio, un placer. Gracias. Le comentaba yo hace un momento, el hecho de que nuestro líder nos dejara esta actividad, tuvimos la oportunidad de conocer mucho de la historia y saber de su legado. No solo usted, su señor padre, de verdad que a mí me llena de orgullo estar sentada al lado de usted. Muchas gracias, Magda. Maestro Álvaro, siempre un placer escucharle, siempre un deleite para mis oídos escuchar los mensajes que usted nos brinda. Gracias. Mi querida maestra Magda, ¿qué le digo? Sí hemos compartido tantas historias juntas, ¿verdad? Muchas. Gracias por compartirme todas sus enseñanzas y sus conocimientos. Y con el placer de siempre, maestro Ranulfo, un gran mentor. Gracias infinitas por todas las enseñanzas que me ha dejado de manera personal y que en esta charla ha otorgado a nuestro dilecto auditorio.
Pero principalmente me uno a los panelistas. Señor secretario, gracias por darme la oportunidad de ser la moderadora de este gran conversatorio. Es así como terminamos, estimadas compañeras, compañeros. Sabemos que hay mucho más que explotarle a estos panelistas, pero el tiempo se nos acabó. Muchas gracias a todos. Para el próximo centenario. Para el próximo centenario, aquí nos vemos. A ver si el maestro tiene, a ver si el maestro tiene. Sea el momento de brindar nuestra atención para escuchar el mensaje del señor secretario general del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, profesor Genaro Martínez Reyes. Quiero iniciar este mensaje expresando mi reconocimiento y gratitud a los panelistas que en este conversatorio hicieron posible algo que a mí en lo personal me parece extraordinario. Quiero expresar ese reconocimiento y gratitud hacia cada uno de ustedes. Y también expresar que cuando iniciaba en esos primeros años, veía al maestro Ranulfo en aquellos días como director general de Desarrollo Educativo. Y jamás me imaginé que iba a tener la oportunidad de estar compartiendo ese momento con mi maestro Ranulfo. De igual manera, en esos años veía al maestro Álvaro López Espinosa como responsable de estar como figura de autoridad en educación, y de verdad que yo también reconozco, mi maestro, toda esa enseñanza que a veces uno va abrevando en ese camino, y es increíble que hoy la vida me permita estar aquí con usted. Gracias, maestro. Mi maestro Herminio, mi reconocimiento también y gratitud por todo lo compartido, y también he tenido la oportunidad de tener pláticas con usted, mi maestro, y he aprendido también de usted. ¿Qué digo de mi compañera Magda, que compañeros de comité compartimos muchas actividades, y reconocerle que mucho de lo que hoy existe en cuanto a resolverles a nuestros compañeros que se enferman surge desde tus ideas, y eso te lo tenemos que reconocer. Muchísimas gracias. Ese diálogo que el día de hoy se ha tenido con nosotros es iniciado hace muchos años, y debo decir que allá Sócrates, Platón, Aristóteles tenían visiones donde ya tenían esa claridad de que conversar y dialogar, platicar, compartir experiencias y sobre todo mostrar nuestro mundo interno a los demás era muy importante. Les comento que sumado a esta celebración, este asunto del conversatorio ha sido una experiencia, yo creo en lo personal, que increíble. En ese conversatorio se han compartido muchas ideas de lo que fue nuestra sociedad mutualista ánfora de aquellos años. Para nosotros conocer la historia gremial es muy importante, porque nos permite saber de dónde venimos. Ahí está el punto medular de este momento, que marca un antes y un después en la historia gremial, porque precisamente ahí están nuestros orígenes, que tienen que ver con la ayuda mutua que históricamente ha distinguido al magisterio estatal, motivo por el cual se tuvieron que fusionar intereses individuales y transformarlos en proyectos colectivos, ya que el punto medular
fue responder a las necesidades que presentaban nuestros compañeros maestros y a la capacidad de organizarse como personas libres y con toda autodeterminación de creer que era posible, que es posible mejorar las condiciones del trabajo docente. Es por eso que agradezco nuevamente, reitero ese agradecimiento a los panelistas, quienes nos compartieron desde sus experiencias, anécdotas y posturas político-sindicales los planteamientos que son de interés para la reflexión y análisis del pasado sindical, pero también desde la perspectiva del presente para poder aspirar y responder a un futuro que cada vez es más complejo y demandante. También quiero expresar que el Comité Ejecutivo 2024-2027 reconoce y agradece a todas las maestras y maestros que a través del diálogo argumentado hicieron posible que cada gestión de cada exsecretario desde 1952 a la fecha tuviera los mejores resultados en favor del colectivo magisterial. En la actual dirigencia estatal creemos en el diálogo, en el intercambio de argumentos para mejorar la calidad de vida de la base magisterial. Por tal motivo, nos consideramos bastante afortunados también de tener una gobernadora hoy maestra y quien ha permitido el diálogo con nosotros. Y por supuesto también a un secretario que nos permite comentar los asuntos de nuestro sindicato, de las necesidades que se tienen para poder resolverles a ese colectivo docente. Compañeras y compañeros maestros, finalmente reconozco que a través del tiempo de nuestra historia político-sindical se han manifestado opiniones críticas que estoy seguro fueron útiles para evaluar cada momento de nuestra historia. Hoy día tenemos la convicción de escuchar y dialogar con quien piensa diferente, porque retroalimenta la toma de decisiones que será siempre en beneficio de nuestros compañeros. Reitero que creemos en el diálogo respetuoso para lograr las mejores gestiones. Sabemos de la responsabilidad que tenemos al intercambiar ideas para lograr los mejores acuerdos, evitando caer en la exigencia, sin argumentos firmes, pero sobre todo evitar caer en la intransigencia. Para nosotros, este conversatorio es el mejor ejercicio de lo que expresamos anteriormente. ¡Que viva la fraternidad y unidad sindical! ¡Que viva! ¡Que viva el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México! ¡Que viva! Muchas gracias. Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la profesora María Magda Méndez Navarro por responder al llamado de la fraternidad y participar en el conversatorio Un siglo de fraternidad y unidad. Recibe el maestro Álvaro López Espinosa. Recibe de manos de nuestro líder, el maestro Esteban Ranulfo Vivero Castañeda. Recibe el maestro Herminio Eduardo González Zamacona. Y despedimos, como él se merece, a nuestro líder, el profesor Genaro Martínez Reyes,
acompañado de los señores exsecretarios generales de nuestra organización gremial y de nuestros distinguidos panelistas. Les despedimos con el cariño, afecto y respeto de siempre.